Hola, sean todos bienvenidos a este video. El día de hoy hablaré sobre los sistemas políticos contemporáneos, para poder comprender qué es un sistema político, cómo funciona el método comparativo, los principales tipos de sistemas políticos que existen actualmente y sus características. Finalmente les compartiré cuál es el que yo considero que es el sistema que mejor funciona y por qué. Un sistema político es la forma en la que un país organiza, distribuye y ejerce el poder. Incluye las instituciones del Estado, las leyes, los partidos políticos y la relación entre los ciudadanos y su gobierno. Podemos imaginarlo como el eje central que recibe demandas de la sociedad y responde con decisiones y políticas. El politólogo David Easton decía que el sistema político transforma las demandas sociales en políticas públicas, a través de un proceso constante de comunicación entre el gobierno y su pueblo. En palabras simples, el sistema político es una forma en que un país toma decisiones y ejerce su autoridad. Ahora hablaremos del método comparativo. Este método es una herramienta muy usada en la ciencia política. Nos sirve para entender las diferencias y similitudes entre los sistemas de gobierno de distintos países. Por ejemplo, podemos comparar a México con Estados Unidos, que comparten el presidencialismo, pero con distintos equilibrios entre poderes. O ver cómo Francia y Portugal, aunque ambos son de un sistema semipresidencial, dan diferente peso al presidente. Este método nos permite aprender de la experiencia de otros países, entender qué modelos son más estables o más democráticos, y así reconocer cómo influyen en la cultura, historia o la economía en el modo de gobernar. Actualmente, en el mundo existen tres grandes modelos: el sistema presidencial, el parlamentario y el semipresidencial. Comenzaremos por abordar el sistema presidencial. En este sistema, el presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Es elegido por voto popular y su mandato es fijo. Hay separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. En México, el presidente dura 6 años y no puede reelegirse. Aunque hay división formal de poderes, el ejecutivo tiene una gran influencia política. En Estados Unidos, el Congreso y la Corte Suprema equilibran más al presidente. Las ventajas son la estabilidad, legitimidad, democracia, claridad en funciones, y las desventajas sería el riesgo de concentración del poder o bloqueos con el Congreso. Por otro lado, dentro del sistema parlamentario, el poder está más repartido. El Parlamento elige al jefe de gobierno, que se llama primer ministro, y si el Parlamento pierde confianza en él, lo puede cambiar. El jefe de Estado, que puede ser un rey o un presidente simbólico, solo tiene funciones representativas. Un ejemplo es Reino Unido, donde el rey únicamente es la figura simbólica y el primer ministro dirige el país. Otro caso es Alemania, donde el canciller es como el primer ministro y gobierna con apoyo del Parlamento. Sus ventajas es que tienen más control político y cooperación entre los poderes, y las desventajas serían que si no hay una mayoría clara en el Parlamento, puede haber inestabilidad o muchos cambios en el gobierno. En cuanto al sistema semipresidencial, es un modelo que tiene una mezcla de ambos sistemas políticos, donde hay un presidente elegido por el pueblo y un primer ministro que depende del Parlamento. Ambos gobiernan, pero con funciones distintas. En Francia, el presidente tiene bastante poder, puede disolver la Asamblea Nacional y dirige la política exterior. En cambio, en Portugal, el presidente tiene un papel más moderador. El primer ministro lleva el gobierno del día a día. Sus ventajas son el equilibrio entre poderes y más estabilidad. Y las desventajas a veces es que hay conflictos entre el presidente y el primer ministro, sobre todo cuando son de partidos distintos. En América Latina, la mayoría de los países adoptaron el presidencialismo, pero una versión más concentrada, lo que muchos llaman hiperpresidencialismo. Esto significa que el presidente tiene mucho poder, incluso más del que está escrito en la Constitución. Ejemplos como México, Brasil o Argentina muestran que este modelo puede funcionar.
aunque sabemos que también puede generar abusos o falta de diálogo entre poderes. De los tres sistemas, el que yo considero que mejor funciona es el semipresidencial, porque combina lo mejor del presidencialismo y del parlamentarismo. Tiene un presidente elegido por el pueblo, que representa a la nación y da estabilidad. También un primer ministro que gobierna con apoyo del parlamento. Es por eso que el poder no se concentra en una sola persona, sino se reparte y se controla. En Francia, por ejemplo, el presidente garantiza la estabilidad y continuidad, mientras que el primer ministro puede cambiar si pierde respaldo político. Y en Portugal, el presidente modera el poder sin dominarlo. Es por esto que este sistema permite mayor equilibrio, más rendición de cuentas y participación ciudadana, sin que el país se vuelva inestable o autoritario. Ahora, si pensamos en México, este sistema semipresidencial podría funcionar, pero no de manera inmediata, ya que nuestro país tiene una larga historia de presidencialismo fuerte, donde el presidente concentra gran parte de las decisiones políticas. Cambiar esto requeriría una reforma profunda y sobre todo un cambio cultural. Un sistema semipresidencial podría ayudar a repartir mejor el poder, ya que el presidente podría encargarse de la política exterior y representar al Estado, y el primer ministro se ocuparía del trabajo interno y tendría que dialogar constantemente con el Congreso. Eso haría que haya más equilibrio, más control, más colaboración entre los partidos, y para que esto funcione, México necesitaría fortalecer sus instituciones y fomentar una verdadera cultura de cooperación política. Si se implementara bien, este sistema podría reducir la polarización, mejorando la rendición de cuentas y fortaleciendo la democracia. En cambio, si se aplica sin preparación, podría generar conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, considero que sí podría funcionar, pero solo si antes cambiamos la manera en que entendemos y ejercemos el poder, ya que el sistema semipresidencial no sería una varita mágica, pero sí una oportunidad para equilibrar la política mexicana y modernizar su democracia. En conclusión, los sistemas políticos muestran distintas formas de organizar el poder, pero todos buscan mantener el equilibrio entre gobierno y ciudadanía. De los tres principales, el semipresidencial destaca por combinar estabilidad, control y participación, y aunque en México requeriría cambios profundos, podría ser una buena alternativa para fortalecer la democracia. Gracias por acompañarme en este recorrido por los sistemas políticos. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor cómo funcionan y qué podemos aprender de ellos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.